Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos contemplando un precioso evangelio que es una perla, verdadera perla de nuestra vida cristiana, un tesoro y una herencia que nuestro Señor Jesús nos dejó. Un legado en la escuela del amor de los cristianos, de los creyentes, porque el perdón es un ejercicio necesario y es consecuencia del amor de Dios en nuestra vida. No puede haber una semilla que no dé fruto en el corazón del cristiano. Cuando el Señor nos concede la gracia de su presencia y que lo hemos recibido por medio del bautismo, es para que dé fruto abundante. Queridos hermanos y hermanas, la parábola de hoy nos da una enseñanza de vida. Le pregunta Pedro al Señor: ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces, le pregunta Pedro. Y el Señor le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La pregunta de Pedro traía una intención mezquina. Venía acompañada del límite del ser humano que impone ante el otro unos ciertos niveles de comprensión, de generosidad para con los demás. La paciencia que se acaba, la caridad que tiene un espacio determinado.
Pero el Señor nos enseña en esta preciosa parábola que el límite del amor es el perdón. O es como decir, el amor no tiene límite. El amor tiene la capacidad de salvar. El amor tiene la capacidad de curar. El amor tiene la capacidad de construir un puente de comunicación donde se ha perdido. Cuenta Jesús la parábola de unos servidores, de un servidor que le debía mucho a su señor. Y aquel señor le llamó para pedirle cuentas. Este rey le recordó que le debía 10,000 talentos. Era muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y aquel hombre no tenía con qué pagar y dijo el rey, vendan a su familia con todas sus posesiones y que no salga de la cárcel hasta que pague todo. Aquel hombre le suplicó, aquel hombre se arrodilló y le dijo, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Aquel hombre recibió el perdón de su rey porque se conmovió. Pero apenas salió aquel hombre de la presencia del rey, se encontró con otra persona que a él le debía una cantidad menor. Y aquel hombre no tuvo la capacidad de perdonar. Lo agarró por el cuello y le dijo, te meteré a la cárcel hasta que me pagues todo lo que me debes. Causa indignación la actitud de aquel hombre. Como causa indignación cada vez que nosotros vamos a confesarnos al sacramento de la reconciliación, vamos a pedir el indulto, la misericordia del Señor. Pero cuando nosotros salimos del confesionario, cuando nosotros llegamos a la casa, cuando nosotros nos encontramos con aquel que nos ha injuriado o ha cometido una falta contra nosotros, no somos capaces de perdonar. Y todavía decimos, es que lo odio, es que no lo puedo perdonar. ¿Con qué cara vamos al sacramento de la reconciliación sabiendo que no queremos perdonar? ¿Con qué cara, hermanos? Por eso termina el Evangelio recordándonos, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El Señor es misericordioso, pero también es justo. Y si nosotros no vivimos la misericordia, tampoco la recibiremos. Gracias, Señor, por instruir nuestra vida, nuestra historia. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Un abrazo para todos. Que tengamos una fructífera Cuaresma.